Ser Podcast. Hola, soy Antonio Martínez y estás escuchando el podcast de Sucedió una noche. En este episodio tenemos a Richard Gere por partida doble, en Oficial y Caballero y en el musical Chicago. Vamos a recordar también la trágica muerte del actor Vic Morrow y charlaremos sobre cine erótico con el director Ricard Rewand. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos y bienvenidos al último Sucedió una noche de esta temporada. Aunque no os preocupéis, durante lo que queda de verano tendremos Sucedió una noche colección, nuestro programa de grandes éxitos. Hoy vamos a recordar que hace 40 años se estrenaba una de las películas más populares y taquilleras de la década de los 80. Adivinanzas. ¿Quieres que juguemos? De acuerdo. Debra Winger y Richard Gere protagonizaron Oficial y Espacio. ¡Oh, por favor! Todos los que están aquí saben la respuesta. Todo el puñetero planeta sabe la respuesta. Seguro que vosotros también. Vamos a contaros uno de los casos más terribles de muertes en rodaje, el del actor Vic Morrow. Charlaremos con el director Ricard Rewand sobre aquello que se llamó cine clasificado S, y Jack Bourbon pone hoy también punto y final a su sección dedicada a las mejores películas musicales de la historia. ¿Y qué hay de Chicago? Un momento, ¿ahora vas a hacer Chicago? En efecto, Jack cierra la temporada con Chicago, el único musical ganador del Oscar en este siglo. ¿Todo listo? Pues empezamos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Como decía hace un momento Antonio, el próximo jueves 28 de julio se van a cumplir 40 años del estreno de una de las películas más famosas de los años 80, Oficial y Caballero, dirigida por Taylor Hackford en 1982 y protagonizada por Richard Gere y Debra Winger. Vamos a contaros cómo se creó este clásico del cine romántico. A principios de los años 80, la resaca de la guerra de Vietnam había desgastado el prestigio del ejército de los Estados Unidos entre sus propios compatriotas, y el reclutamiento de soldados y oficiales había descendido alarmantemente. Con ese escenario no se sabe bien si hubo peticiones desde arriba o si fue casualidad, pero lo cierto es que en la primera mitad de los 80, los estudios americanos lanzaron una avalancha de películas que giraban en torno al entrenamiento de soldados y cadetes y mostraban la vida militar como un medio de alcanzar un estatus personal más elevado. Títulos como La recluta Benjamín, Top Gun, El sargento de hierro, Tubbs, Más allá del honor, Hombres de hierro y, por supuesto, Oficial y Caballero. Taylor Hackford, director. Yo era pacifista, no había estado en el ejército y me preocupaba el que la película glorificara la vida militar. Pero leí el guión y hubo una cosa que me atrapó. Yo vengo de una familia de clase trabajadora y lo que me atrapó de Oficial y Caballero no fue el tema militar, sino que contaba una historia sobre la clase obrera. Al margen de consideraciones ideológicas, Oficial y Caballero tenía todos los ingredientes para convertirse en un taquillazo. Dos protagonistas atractivos que despuntaban por entonces, como Richard Gere y Debra Winger. Un relato de superación personal al más puro estilo americano, unas buenas dosis de componentes épicos y una historia de amor capaz de conmover los corazones más románticos. Y como guinda al pastel, una canción que ayudó a promocionar enormemente la película. El Up Where We Belong, que cantaban Joe Cocker y Jennifer Warner, se ocupó el primer puesto de las listas de éxito de todo el mundo y ganó el Oscar a la mejor canción.
Él es un joven desarraigado que busca en el ejército un futuro, ya que no tiene nada. No has tenido mucha suerte en la vida, ¿verdad, Mayo? Sé que tu padre es un alcohólico y un putero. Por eso no encajas, Mayo. Porque en tu interior sabes que todos esos chicos y chicas son mejores que tú. ¿No es así, Mayo? ¿No es así? ¡No, señor! ¡No, señor! Ella, una chica de clase obrera que trabaja en una fábrica de papel. Mi madre tiene 39 años y sigue trabajando en esa fábrica. Cada vez que la veo sé exactamente lo que no quiero. Entre los dos surge una historia de amor que aparentemente no tiene futuro, ya que solo durará las 13 semanas que dura la instrucción militar del chico. ¿Qué haces con una chica cuando has acabado con ella? ¿Le dices algo o simplemente desapareces? Nunca he tenido una chica. Oficial y Caballero tiene por tanto dos líneas argumentales que se complementan. Por un lado, el duro entrenamiento al que someten a los aspirantes a oficiales en la Escuela Naval Militar. Espero cargarme a la mitad de vosotros antes de terminar. Emplearé todos los medios a mi alcance, justos e injustos, para haceros la zancadilla y exponer vuestras debilidades. Tanto como futuros aviadores cuanto como seres humanos, ¿entendido? ¡Sí, señor! Y por otro lado, la historia de amor. La incógnita que plantea la película es también doble. ¿Conseguirá el protagonista graduarse como oficial y se quedará con la chica o finalmente la abandonará al terminar el curso? El guión de Oficial y Caballero se escribió pensando en John Travolta como protagonista, pero este rechazó el papel. Entonces surgió el nombre de Richard Gere, un actor que había tenido un comienzo de carrera fulgurante gracias a películas como Días del Cielo o American Gigolo. Bueno, ¿crees que conseguirás el título de oficial? ¿Quién sabe? Tipos más inteligentes que yo se han quedado en el camino. Tienes que convencerte de que lo lograrás. Tienes que mentalizarte. Debra Winger había sido elegida como coprotagonista porque acababa de rodar junto a Travolta la película Urban Cowboy, que había sido un gran éxito, y querían reunir de nuevo a la pareja. Cuando Travolta renunció al papel, la Paramount quiso sustituirla también a ella, pero el director Taylor Hackford se empeñó en conservarla, a pesar de los recelos de los productores, a quienes no les gustaba la actriz. Debra Winger. Don Simpson, que estaba por entonces en la Paramount, vino a verme al segundo día y llamó a la puerta y me dio un pequeño sobre de papel manila, que solían contener drogas. Lo miré y me dijo: hemos visto los periódicos y tenías la cara un poco hinchada. Resultó que era una pastilla de retención de líquidos. Recordándolo ahora, no puedo repetir lo que dije porque fue muy feo. A pesar de que la química en la película entre Debra y Richard Gere es excelente, lo cierto es que no se llevaron nada bien durante el rodaje. Intento ser amable contigo. Intento ser amiga tuya, Zack. Pues actúa como una amiga. ¡Largo! Oye, tú no eres algo especial. No tienes modales, tratas a las mujeres como putas y no tienes posibilidades de llegar a ser oficial. El tercer protagonista de la historia era Lou Gossett, el duro sargento instructor que entrenaba a los aspirantes a oficiales. No puedo creer lo que veo. ¿Dónde habéis estado toda la vida? ¿En una orgía? Escuchando música de Mick Jagger y hablando mal de vuestro país, estoy seguro. Deja de mirarme, muchacho. No eres digno de mirar a tus superiores a los ojos. Para mantener su aire de ferocidad y el miedo que debía despertar entre los cadetes, el director le instaló en un motel a 30 kilómetros del resto del equipo para que no conviviera con los otros actores. También le mandó un mes a un centro de entrenamiento del cuerpo de marines para que aprendiera los métodos de los instructores y su forma de hablar. ¿De dónde eres, muchacho? De Oklahoma City, señor. ¡Ah! Solo hay dos cosas en Oklahoma: ganado y maricas. ¿Qué eres tú, muchacho? No veo cuernos, así que debes de ser marica. Por cierto, que este mismo diálogo se repite en otra película, La chaqueta metálica de Kubrick. ¿Y de dónde coño eres, recluta? Señor, de Texas, señor. ¡No me jodas! En Texas solo hay vacas y maricones, recluta cowboy. Y tú no te pareces mucho a una vaca, así que ya sabemos lo que eres. ¿Te gusta mamar pollas? Señor, no, señor. Y es que Lee Ermey, el marine que entrenaba a los soldados de la chaqueta metálica, era un auténtico sargento instructor y fue uno de los que enseñó sus métodos a Lou Gossett. Ese entrenamiento de Lou Gossett con los marines, realizado de forma extraoficial, fue la única ayuda que el ejército norteamericano ofreció a la producción de la película. Me alisté en la Marina. Ahora estoy camino de Port Rainier. Allí está la Academia Militar. ¿Para qué? Reactores. Quiero pilotar reactores. La Marina no permitió utilizar su base militar ni prestó equipamiento. Ni siquiera quisieron asesorarles, ya que no les gustó el guión cuando lo leyeron. La película se tuvo que rodar en una base abandonada del ejército. Todo lo contrario a lo que sucedería 3 años después cuando se rodó Top Gun,
y el Departamento de Defensa apoyó la película con millones de dólares en aviones, instalaciones y equipo. Del rodaje de Oficial y Caballero se recuerdan varias anécdotas, como la que ocurrió en la escena de la pelea de karate entre Richard Gere y Lou Gossett. Bien, Mayo. Veamos tus agallas. Veo que tienes algún conocimiento. Esta escena estuvo a punto de interrumpir el rodaje, ya que Gossett abandonó la filmación enfadado y tardaron varios días en convencerle para que regresara. Richard Gere. Mientras rodábamos teníamos a un maestro de karate que nos entrenaba a Lou y a mí. Yo me esforzaba mucho, pero por alguna razón Lou no era capaz de aprender esas rutinas y el día del rodaje yo estaba enfadado por ello. Entonces se me fue la mano y le di una patada muy fuerte en el estómago. Él se levantó dolorido y dijo: "Se acabó, me marcho", y se fue del rodaje. Así que tuvimos que buscar rápidamente a un doble parecido a él que supiera karate y finalmente lo encontramos en Nueva Orleans. Y aunque no se nota, gran parte de la escena se rodó con ese doble. También hubo problemas con la escena de sexo que hay en la película. La Junta de Calificación amenazó con darle a Oficial y Caballero una clasificación X, lo que hubiera limitado mucho su estreno. Taylor Hadford. Quería hacer una pieza realista porque quería que los jóvenes fueran a ver la película. Ellos son sexualmente activos, saben de qué va el asunto y no puedes engañarlos, así que tenía que ser muy realista. Pero era ante todo un ejercicio de actuación porque iba más allá de una escena de sexo. Era la revelación de una auténtica intimidad entre los protagonistas. Lo que les molestaba no era la desnudez de los actores, sino los movimientos de cadera de Debra Winger cuando está encima de Richard Gere. La situación era tensa, lo siento por ti. No lo sientas por mí, estoy acostumbrada. Hadford se negó a cortar la escena, pero aceptó pasar del plano general a otro más cerrado que ocultaba en buena parte esos movimientos. Voy por una toalla. Iré yo, si quieres. No quiero que te muevas. Yo tampoco, pero alguien tendrá que moverse. Los encontraron semanas después, desfallecidos por falta de comida y agua. Pero la secuencia que todo el mundo recuerda de Oficial y Caballero es la escena final. Richard Gere, recién graduado y con su lustroso uniforme blanco, entra en la fábrica donde trabaja Debra Winger. Camina entre las máquinas y las otras empleadas hasta que encuentra a la chica y tras besarla se lleva a su novia en brazos ante el aplauso general. ¡Felicidades, Paula! ¡Te lo mereces! Ese final feliz no gustaba ni a los productores, ni al director, ni a los propios actores. Habían pensado en otro alternativo en el que simplemente los dos protagonistas se despedían el uno del otro, pero el guionista de la película, Douglas Day Stewart, pidió al director que lo rodara simplemente como prueba para ver qué tal quedaba. Richard Gere. Íbamos a filmar la escena al día siguiente y le dije a Taylor: venga hombre, no vamos a usar esto, es un final tan tópico, hemos hecho una película que trata temas comprometidos y esto no pega. Y me dijo: sí, lo sé, pero el guionista me lo ha pedido, así que ya que estamos aquí, ¿por qué no lo rodamos? Fueron las verdaderas trabajadoras de la fábrica que hacían de extras en la película las que convencieron al director. De repente escuché un ruido y al girarme me encontré con todas esas mujeres riendo y llorando a la vez. Y al ver esos ojos llenos de lágrimas, lo supe. La escena iba a funcionar. Con ese final se estrenó Oficial y Caballero y fue un gran éxito. La crítica no la trató bien, pero el público respondió llenando los cines. Había costado $6 millones y solo en las salas americanas recaudó más de 130. Empiezo a creer que voy a conseguirlo. Lo conseguirás. Recuerda que te lo dije, lo recuerdas, ¿verdad? Sí, me lo dijiste. Oficial y Caballero ganó el Oscar a la mejor canción y Lou Gossett el de mejor actor secundario, convirtiéndose así en el primer actor de color en ganar un Oscar en esa categoría. Sargento Instructor Foley. Señor. Le felicito, sargento. Gracias, señor. 40 años después de su estreno, Oficial y Caballero soporta bien el paso del tiempo y se ha convertido en uno de los dramas románticos más queridos y recordados por el público.
Y ahora, una pregunta. ¿Os apetece jugar a las películas? Sí, pues estas son las 3 que tenéis que adivinar esta semana. Betty, Dichosos los ojos. ¿qué haces tú aquí? No he tenido mucho trabajo desde que los dibujos son incolor, pero todavía pito. Pupú, pidu, pu. Sí, todavía pitas. ¿Qué le pasa? El señor Acme nunca se pierde una noche cuando actúa Jessica. Te privan las orejas, ¿eh? Had plenty money, 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men? Get out of here, give me some money too. Richie, te explicaré la situación. Me han dicho que no te gustan los aviones. Sé que no te hace mucha gracia, pero hemos de elegir. La suerte será entre tú y Tommy. Voy a lanzar esta moneda. Y el que gane va a viajar en avión y dormir en una cama caliente esta noche. El que pierda se va a pelar de frío en el autobús, ¿de acuerdo? ¿Cara o cruz, Richie? Cara. Tú me chiflas, Lotte. Pero solo cuando estás dentro de John Malkovich. Anoche le miré a los ojos y sentí cómo me mirabas a través de ellos. ¿En serio? Sí. Tras su barba de 3 días, esa frente prominente y su calvicie masculina, sentí tu deseo femenino. Y eso me flipó. Teníamos 2 películas de los años 80 y una de los 90. Empezábamos con el detective Eddie Valiant, al que daba vida Bob Hoskins, charlando con el dibujo animado de Betty Boop, en Quién engañó a Roger Rabbit, la película de Robert Zemeckis estrenada en 1988. Y tras el diálogo oíamos cantar a Jessica Rabbit, a la que prestó su voz la actriz Amy Irving, la primera esposa de Steven Spielberg. Después venía La Bamba, una película que contaba la vida del cantante Ritchie Valens, y escuchábamos el momento justo en el que sorteaban quién viajaría en el avión cuyo accidente acabó con la vida de Ritchie Valens, Buddy Holly y Big Bopper. La canción que escuchábamos tras el diálogo no era La Bamba, sino el primer éxito que consiguió el cantante, Donna, interpretada por Los Lobos. Y terminábamos escuchando a Catherine Keener y a Cameron Díaz en Cómo ser John Malkovich, la película de Spike Jonze estrenada en 1999. Carter Burwell es el autor de su banda sonora. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Los muertos en rodaje son un caso más habitual de lo que parece. Todavía colea el disparo accidental con el que Alec Baldwin mató a la directora de la película Rust, o el accidente de un coche ocurrido hace unas semanas en el rodaje de la película de Netflix El Elegido, que acabó con la vida de los actores mexicanos Ray Garduño y Paco Mufote. En la mayoría de los casos de muertes en rodaje, los fallecidos son técnicos o especialistas, pero también ha habido casos de estrellas muy famosas como Tyrone Power o Brandon Lee que perdieron la vida mientras rodaban una película. Este 23 de julio se han cumplido 40 años del que es probablemente el caso más estremecedor de muerte de un actor en un rodaje. Le ocurrió a Vic Morrow, padre de la actriz Jennifer Jason Leigh. Vamos a contaros su historia.
A lo largo de su carrera, Vic Morrow actuó en una treintena de películas, pero sobre todo se hizo famoso gracias a su participación en series de televisión como Raíces, Hawái 5-0 o Los Ángeles de Charlie, y especialmente gracias a Combat, una serie ambientada en la Segunda Guerra Mundial que en España se tituló Hazañas bélicas y que se emitió entre 1962 y 1967. Morrow era el protagonista principal de la serie, dando vida a un aguerrido sargento que mandaba un pelotón de soldados. ¿Qué encontró, sargento? Hay alguien allá abajo. ¿Cuántos serán? No lo sé. Quédense arriba y cúbranos. Aviéntalo. Bueno, ¿qué hacemos, sargento? Pásate de este lado y cuando yo te lo indique abres de un solo golpe la trampa. ¿Por qué no la abrimos de una vez y le echamos una granada? Porque no sé quién está dentro. Curiosamente, en una entrevista hecha en aquella época, Morrow hablaba sobre el peligro de trabajar en rodajes del género bélico. Tenemos que ser muy cuidadosos. La Metro produce la serie y ellos tienen a los mejores técnicos. Por ejemplo, a veces planean una escena con decenas de cargas explosivas y esas cargas, aunque explotan en el suelo, hay que cerciorarse de que el terreno esté bien preparado para que no lancen piedras como si fueran metralla, ya que tienes a los actores allí mismo. Tienen que vigilar a la vez los movimientos de los actores, de los camiones, de los tanques, todo, porque sí, puede resultar peligroso. Lo que no sabía por entonces Vic Morrow es que unos años después perdería la vida en uno de esos rodajes y que lo haría decapitado por las aspas de un helicóptero. Vic Morrow tenía un rostro duro, con un cierto rictus malicioso que le hacía ideal para interpretar a villanos y personajes desagradables. Y quítese la gorra cuando esté en clase. ¿Ha intentado luchar contra 35 tipos a la vez, profe? Quítesela antes de que se la quite yo de un manotazo. Debutó en el cine en el año 1955, en una película mítica, Semilla de Maldad, a la que se le atribuye haber popularizado en todo el mundo el rock and roll, estilo de música que despuntaba por entonces. Morrow era el alumno más salvaje de la clase del profesor Glenn Ford. ¿Qué le pasa, profe? ¿Solo tiene lengua? ¿Me dice que haga esto, lo otro? A ver si tiene agallas para llevarme al despacho del director, porque eso es lo que tendrá que hacer, llevarme. ¡Vamos, ande, cójame! Ahora va usted a saber lo que es bueno. Acérquese. Teme esa navaja, West. Aquí la tiene, atrévase a cogerla. ¡Vamos, vamos, cójala! En los años siguientes participó en otras películas como King Creole, El barrio contra mí, junto a Elvis Presley, la película bélica La colina de los diablos de acero o el western Cimarrón. Si no fueras tan imbécil, no nos veríamos metidos en este lío. Te dije que no viniéramos a osar. Admito que me equivoqué. Pero ahora tenemos que salir de aquí. Nos tienen rodeados. ¡La escuela! Sí, no dispararán contra nosotros allí. Vic Morrow había comenzado con buen pie y se las prometía felices en Hollywood. ¿Para qué quieres esto? Ah, eso, sí. No lo sé. Voy a empezar un álbum de fotos. Como las estrellas de cine. Sin embargo, a lo largo de su carrera casi nunca pasó de secundario. Solo en algunas excepciones logró ser protagonista, como en la película Historia de un gángster, en la que daba vida al famoso capo de la mafia, Dutch Schultz. Dutch, ¿dónde vas a ganar tanto? ¿En la bolsa? No, no jugaré en la bolsa porque desde esta noche voy a cobrar en todas las destilerías del Bronx y voy a empezar con los hermanos Murdoch. Muchos otros lo han intentado desde la prohibición. ¿Sabes cómo acabaron? Fracasaron porque no eran del Bronx. Yo sí, soy del Bronx y no permitiré que nadie nos la juegue. Y es que Vic Morrow tenía un problema. ¿Qué hace usted aquí? Oh, discúlpenme, creo que anoche bebí demasiado y he dormido aquí sin su permiso. Era alcohólico, lo que le convertía en un actor poco fiable. De ahí que solo le dieran papeles secundarios o se tuviera que buscar la vida en la televisión. ¿Y tú querías subir alto? No creo que a nadie le guste quedarse abajo. No hay nada ahí salvo pies sucios. El alcohol, además de dañar su carrera, le costó el divorcio y que sus dos hijas se distanciaran de él. En especial tuvo muy mala relación con la pequeña, la actriz Jennifer Jason Leigh. No puedo soportarla por más tiempo. Y Morrow se lo hizo saber. En su testamento dejó toda su fortuna a la hija mayor, mientras que a Jennifer tan solo le dejó $100. Es una miseria. Esto solo sirve para comprar cacahuetes. En 1982, Vic Morrow fue contratado para una película que producía Steven Spielberg. Acaban de entrar en los límites de la realidad.
En los límites de la realidad era una película que homenajeaba a una serie televisiva de fantasía y terror muy famoso en los años 60, Twilight Zone, o La Dimensión Desconocida, como se tituló en España. Era una película que se componía de 4 historias cortas. En el segmento que protagonizaba Vic Morrow, este daba vida a un tipo desagradable e intolerante. No sé lo que pasa en este país, pero cada vez es más difícil ganarse la vida. ¿Y sabéis por qué? Por culpa de los judíos, por los negros, por los orientales. Estás desbarrando. Sí, ¿sabes a quién pertenece mi casa? A un banco japonés. Y te diré más, hay negros viviendo a 6 manzanas de mi casa. 6 manzanas. Entonces el personaje era transportado varias veces en el tiempo para que aprendiera la lección. Se convertía en judío en la Alemania nazi, en negro en un pueblo dominado por el Ku Klux Klan. Yo no he hecho nada malo. ¿Qué me estáis haciendo? Con cada este negro, hijo de perra. No he hecho nada malo. ¿Qué me estáis haciendo? ¡Cállate, negro! ¡Yo soy blanco! ¿Qué diablos os pasa? ¡Soy blanco! Y también viajaba a la guerra de Vietnam, convertido en campesino vietnamita. El rodaje había terminado, pero al ver el copión a la Warner no le gustó que el personaje de Morrow fuera tan negativo, así que convenció al director John Landis para que rodara un final distinto que de alguna manera redimiera de su racismo al personaje. El 23 de julio de 1982, a las 2 de la madrugada, se rodaba este final añadido. El personaje de Vic Morrow era descubierto en la selva por una patrulla de soldados americanos. Los Vietcong andan por aquí, lo bueno. Tranquilo, que si te ponen por corbata. Soy americano, ayudadme. ¡No! Morrow huía. Entonces llegaba a un poblado arrasado en el que encontraba a 2 niños vietnamitas abandonados y, conmovido, los recogía para llevarlos al otro lado del río, donde estarían más seguros. Vic Morrow cruzaba el río llevando a un niño en cada brazo. A su alrededor estallaban las bombas y un helicóptero volaba a pocos metros sobre sus cabezas. De repente, una de las explosiones simuladas impactó contra el motor del helicóptero y este se desplomó contra el suelo. El helicóptero fue a caer justo encima de Vic Morrow y de los 2 niños, de 6 y 7 años, matando a los 3 en el acto. ¿Y qué resultado dio la autopsia? Las hélices habían decapitado a Vic Morrow y partido en 2 a uno de los chicos. El otro fue aplastado por el amasijo de hierros. Milagrosamente, los tripulantes del helicóptero resultaron ilesos. La escena había sido grabada por 4 cámaras simultáneamente. Tengo las últimas escenas que rodó en su vida. Con buen criterio, la escena se eliminó de la película, pero fue utilizada para los informes policiales y hoy puede verse en Internet. Aunque, avisamos, las imágenes son bastante estremecedoras. Tras la tragedia llegó la hora de pedir cuentas y todas las miradas se centraron en el director John Landis. Quiero hablar con el oficial al mando. Exijo hablar con el oficial al mando, ¿me oís? Exijo hablar con el oficial al mando. Se supo entonces que Landis tomaba pocas medidas de seguridad en el rodaje para reducir costes, que el piloto del helicóptero no tenía comunicación con el especialista que hacía estallar las bombas, que John Landis se empeñó en rodar la escena a las 2 de la madrugada saltándose las normas de los sindicatos de Hollywood y que, dado que no podía contratar a niños actores para trabajar hasta tan tarde, les contrató como extras para que el sindicato no vigilara el plató. El director insistía en que buscar un culpable no remediaría la tragedia. El concepto de accidente es aterrador para la gente. Algo o alguien tiene que tener la culpa. Los padres de los niños reclamaron 200 millones de indemnización y se celebró un juicio con 9 acusados, entre los que estaban John Landis y Steven Spielberg. Al parecer fue Spielberg el que llegó a un acuerdo económico con la familia de las víctimas y se retiró la demanda, pero aún quedaba el proceso penal instruido por la Fiscalía del Estado, que finalmente se celebró en 1987.
Spielberg ya no estaba entre los acusados. El director John Landis y 4 de sus socios se sientan en el banquillo acusados de homicidio involuntario. Han pasado más de 4 años desde que un helicóptero se estrellara sobre el actor Vic Morrow y 2 niños actores en el rodaje de Los límites de la realidad. El juicio duró 9 meses y la estrategia de la defensa consistió básicamente en culpar a los técnicos de efectos especiales por no haber tomado suficientes precauciones. Este es el abogado James Neal en su alegato final. Ninguno de estos caballeros tenía intención de herir o matar a nadie. Ninguno de estos caballeros creía que la escena, tal y como se pensó y se ensayó, era peligrosa. Ninguno de estos caballeros es culpable de negligencia criminal. Los 5 acusados fueron declarados no culpables, aunque a John Landis le impusieron una pequeña sanción económica por violar las normas laborales con niños actores. La muerte de Vic Morrow y de los 2 pequeños sirvió al menos para eso. A partir de entonces, en Estados Unidos, se incrementaron por ley las medidas de seguridad en los platós de rodaje y el trabajo con niños en el cine se reguló de forma mucho más estricta. Bueno, un tema luminoso para desengrasar después de una historia tan oscura. Esta canción de la banda sonora de la película Hair nos sirve de puente para llegar a esa sección en la que cada semana Helio Castro charla con un invitado. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy nos acompaña Ricard Reguant, director de cine y de teatro, dramaturgo, guionista y realizador de televisión. A finales de los años 70 y durante los años 80, Ricard Reguant, que firmaba muchos de sus trabajos con el seudónimo de Richard Bogue, participó bien como guionista, ayudante de director o director en muchas películas de lo que se llamó cine S, es decir, películas que podían herir la sensibilidad del espectador por su contenido erótico. Ahora Ricard Reguant ha escrito una novela, en buena parte autobiográfica, titulada Calificada S, en la que recoge muchos de sus recuerdos de esa época, ese cine que se llamó del Destape, y esto es lo que nos ha contado. Como toda la gente joven, nuestras aspiraciones son unas y la vida nos lleva por otros derroteos. Cuando yo empecé en esto del cine, pues ya había hecho películas o incluso mucha televisión. Siempre soñabas con hacer una película al estilo de John Huston, John Ford, Howard Hawks, que eran los que a mí me gustaban en aquella época. Haremos historia, arrasaremos, créeme. Vamos a dejarles con la boca abierta. Pero la vida te lleva por otros derroteos y cuando yo acabé la mili... Españoles, Franco ha muerto. Pues resulta que se había muerto Franco en medio y me vinieron a buscar porque yo había empezado antes a trabajar con un productor catalán que se llamaba Iquino. Tú quieres dirigir por primera vez. Silvia es una gran estrella y yo soy productor. Y me vinieron a buscar para hacer una película de corte pornográfico, porque la primera película con la que me vinieron a buscar intentaba ser la primera película pornográfica que se hacía en España. Cuando vivía Franco, antes, nos íbamos a Perpiñán, a Biarritz, a ver las películas eróticas que se hacían o las películas prohibidas, para entendernos, que se hacían en Francia, en Italia, en otros sitios. Écoute, monsieur, nous sommes españoles. Ya, como estos hambrientos sexuales celtibéricos.
Entonces usted no viene por lo del tomate. No, señor, yo vengo a ver arte. Lo que se plantea en esta película es la decadencia sociopolítica de una época que se ahoga en su propia mierda. Vámonos, que esta no es la nuestra. Cuando murió Franco, pues se abolió la censura. Y entonces los censores, que ya no se llamaban censores, se llamaban Junta de Clasificación, que clasificaban las películas por edades, se inventaron, se sacaron de la manga eso que se llamó clasificado S. Por vosotras y por las películas S. Gracias. Que quería decir que esa película o film podía herir tu sensibilidad. Y podía herirla o bien por el tono erótico, sexual de la película, o también por el violento, o incluso por el político. Se inventaron esta clasificación que no quería decir que fuera condenado a ciertos cines. No, se podía ver en todos los cines de España. Vamos a rodar. Nosotros cuando escribíamos el guión ya pensábamos las maneras que había para que la señorita quedara en pelotas enseguida. Verá, voy a examinarla. Lo que usted diga. Desnúdese, por favor. O siempre tenía calor, o era muy limpia y se duchaba, o se iba a la cama con una cosa transparente, un camisón transparente, o tenía calor y se desnudaba en el campo. O sea, siempre buscábamos la manera de hacer que quedaran en pelotas. Usted le recibió casi desnuda. Estaba vestida, se lo juro. ¿Puede probarlo? No. Lástima. Claro, el guión siempre lo exigía, pero las chicas, las actrices, que eran una gente maravillosa, lo sabían y no les importaba, porque lo que querían era entrar en el mundo del cine. Aunque yo espero también hacer otro tipo de cine, porque una cosa es desnudarse en las películas, que normalmente los guiones lo exigen, pero otras que no tienen argumento, y yo necesito argumento. Cine de actriz a actriz. Y no era fácil, porque en aquel momento el 90% de las películas que se hacían eran eróticas, eran de clasificadas S, con lo cual no les quedaba más remedio que desnudarse si querían seguir en el cine o empezar. Las películas que hacíamos, las clasificadas S, daban muchísimo dinero. ¿Sabías que No desearás al vecino del quinto lleva recaudado más de 100 millones de pesetas desde su estreno y costó solo 6 millones de pesetas? O sea, se montó una auténtica industria alrededor de estas películas. Industria que luego pudo hacer otro tipo de cine, o podía hacer otro tipo de cine al mismo tiempo que hacía este. Pero este era el motor. Lo Verde empieza en los Pirineos lleva recaudado 70 millones desde su estreno. El cine, Alfredo, el cine puede ser un gran negocio. Nosotros teníamos una media de 100.000, 200.000 espectadores por película. Yo incluso llegué a hacer una que fue la más vista aquel año en España, que se llamaba Sueca bisexual necesita semental, que llegó a los 2 millones de espectadores. Antes de tu llegada, mi mujer se sentía muy sola. Ella es mi mejor amiga, la única que tengo. Y todo gracias a usted. No, eres tú la que eres indispensable. Veros a las dos juntas es un espectáculo fascinante y el único placer que me queda. Esto y tu piel mórbida y caliente. Muy caliente. Eran películas muy baratas, pero muy, muy baratas. O sea, yo creo que una película de coste medio eran entre 5 o 6 millones de pesetas y rodábamos en cine, no en vídeo, que eso es importante aclararlo. Y se llegaba a recaudar a veces hasta 100 millones de pesetas. Es un trabajo como tantos. Yo aporto solo mi cuerpo y los demás ponen su imaginación. Y piensa que nosotros éramos profesionales. No éramos una gente que nos dedicábamos a eso para ver señoras desnudas. Éramos profesionales que nos había tocado hacer este tipo de cine. O sea, no jugábamos a ir a ver a la señorita en bolas. Como la señorita en bolas tampoco jugaba a enseñarnos que estaba muy buena. O sea, todos hacíamos una película. Nosotros salíamos de 40 años de una represión tremenda. ¡Qué maciza estás, hija mía! Y se nos abrió una puerta y la cruzamos e hicimos lo que vimos que necesitaba el espectador en aquel momento. ¿Tú sabes lo que la gente quiere ver ahora? ¡Cachondeo y te hacen pelota! Y era quizá un poco de libertad sexual, un suspiro de ver señoras desnudas, cosa que no habían visto en su vida o las veían de escondidas. Cuerpo del mundo. Por mi vida, que no vi nunca mejores carnes de mujer. El demostrar que el sexo no es tan malo. Y los guiones iban de eso, de divertirse, de hacerlo pasárselo bien a la gente y de desmitificar el sexo. De decir, bueno, el sexo puede ser tan divertido y no hace falta mitificarlo. En España se fornica de noche y a escondidas, que ese es el único pecado que cuenta para los padres confesores. ¿Y está muy prohibido? ¿Tan prohibido como practicado? Yo en el libro, clasificada S, escrito, dejo un pozo de nostalgia en lo que hice, aparte de contar anécdotas muy divertidas, pero siempre con ese pozo de sinceridad y de mirar el pasado no con rencor ni con orgullo tampoco. O sea, un pasado que hemos tenido y que ha sido parte de nuestra existencia. Entonces mis películas no sirven solo para desnudar mujeres, también sirven para desnudar conciencias.
Cuando yo veo mis películas una y otra vez, las redescubro. A mí lo que me molestaba era el hecho de que ese tipo de cine, que durante 6 o 7 u 8 años estuvo vigente y creó realmente buenos profesionales y una industria, se haya denostado, se haya como borrado del mapa, como si no existiera. Y existió. ¿Por qué abandonó el mundo del cine? Es una historia larga y complicada. Resulta increíble. Tenía el éxito en sus manos. Y una vez se acabó el cine erótico, que lo acabó Pilar Miró, para mí fue un problema. Estuve 2 años sin encontrar trabajo, porque no había manera de conseguir entrar en ningún equipo, a pesar de la experiencia que habíamos adquirido muchos de nosotros. Yo hice casi 50 o 60 películas, como guionista, como ayudante, como director, como 1000 cosas, como productor a veces, pero esto ayudaba a entender lo que era hacer cine de una manera rápida. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Este es Roger Daltrey con un tema de la película Tommy, la ópera rock creada por el grupo británico The Who. Pero vamos ya con el último capítulo de una sección que nos ha acompañado durante toda esta temporada. Jack Bourbon presenta... Por esto es por lo que vine a este mundo, todo esto, música, cantar, bailar. Aquellos bailes, aquellas canciones. ¿Qué tal, amigos? Así es, hoy termina la temporada de Sucedió una noche, ya que el programa va a descansar hasta septiembre. Aunque no os preocupéis, a partir de la semana que viene y durante lo que resta de verano, tendremos Sucedió una noche colección, ese programa antología que hacemos de vez en cuando y en el que os hemos preparado unos cuantos especiales que estamos seguros de que os van a gustar. Pero a lo que vamos. Como decía Antonio, hoy termina también esta serie que durante los últimos 11 meses hemos dedicado a los mejores musicales de la historia del cine. Bueno, algunos se nos ha quedado fuera por falta de espacio, pero en fin, ¿qué se le va a hacer? En septiembre os traeré otra serie bien diferente que ya tengo pensada, pero hoy vamos a terminar esta sección de aquellos bailes, aquellas canciones, con Chicago, la película de Rob Marshall estrenada en 2002, que es, hasta el momento, el único musical que ha ganado el Oscar en lo que va de siglo XXI. Se apagan las luces, señoras. Y ahora, las 6 complacientes asesinas de la prisión de Cook nos ofrecen su interpretación del tango del pabellón. Se cierran las puertas de las celdas de la cárcel de Chicago y solo quedan los ruidos. Una gotera, los suspiros de las internas, ruidos que para la protagonista se van acompasando hasta convertirse en su mente y a los ojos del espectador en un número musical. En Chicago, los números musicales no interrumpen el argumento, sino que ocurren en un mundo paralelo de fantasía y así, siendo cine, mantiene todo el aroma de los musicales de Broadway. ¿Sabes, mamá? Siempre quise actuar en el club de Big Jim Colosimo. ¿Podrías conseguirme eso? ¿Colosimo? Sí. De ese mundo procede el director Rob Marshall, que antes de dirigir la película había sido actor, coreógrafo y director de musicales teatrales. Su éxito con Chicago reside precisamente en su falta de complejos a la hora de tratar el musical. Rob Marshall. You know, musicals
Alguna gente cree que los musicales son un género distinto y que hay que abordarlos de forma especial, pero en realidad hay que tratarlos como cualquier otra historia dramática. Es decir, en vez de un monólogo tienes una canción. Yo creo que lo más importante en un musical es que las canciones estén integradas orgánicamente en la historia y que la historia sea a su vez parte de los números musicales de forma que no puedan separarse. En 1926, un periodista de Chicago escribió una obra teatral dramática inspirada en unos hechos que acababan de ocurrir en su ciudad. El ayudante del fiscal del distrito afirma que acabará en la horca. ¿La horca? Presentaré los cargos mañana mismo. ¿Cómo que la horca? Ahora ya no me insulta, ¿eh? Llevadla a la prisión de Cook. Una mujer había asesinado a su amante, que le había prometido con engaños convertirla en artista. Yo no debería estar aquí. No he hecho nada malo. No busques excusas, cariño. Nunca se asesina a un hombre si no es para darle su merecido. Con aquella obra como base, en los años 40 del siglo XX, Ginger Rogers protagonizó la película Roxy Hart. Y ya en los 70, Bob Fosse y su mujer, la actriz Gwen Verdon, compraron los derechos para hacer de ella un musical en Broadway. ¿Cuándo fue la última vez que preguntamos por los derechos de Chicago? Creo que sería un proyecto perfecto para nosotros. Bob Fosse y Gwen Verdon vuelven juntos a Broadway. Podría ser un reclamo estupendo, Sam. Chicago, el musical, fue un gran éxito que estuvo 3 años en cartel. La obra hablaba de celos, de asesinatos, de la pena de muerte y sobre todo de la manipulación de la opinión pública. Te diré de qué habla Chicago. Habla de lo que pasa cuando ya no queda nadie que se molesta en luchar, cuando a la gente le da igual la verdad y ya solo le importa lo que vende, cuando todo, la política, las noticias, la vida y la muerte es un mero entretenimiento. Con todos estos ingredientes, no es extraño que en la América de los 90, obsesionada con el caso de O.J. Simpson, el reestreno de la obra en los teatros volviera a ser un éxito. El siguiente paso sería su adaptación al cine, aprovechando que el éxito de Moulin Rouge el año anterior había hecho renacer la confianza de los productores en el género musical. Celebrity, that means somebody everyone knows. They're gonna recognize my eyes, my hair, my teeth, my boobs, my nose. Julia Roberts o Madonna sonaron como protagonistas, pero al final el papel fue para Renée Zellweger, que no tenía experiencia musical alguna. Desde que era pequeña siempre he querido ser artista. ¿En serio? ¿Qué sabes hacer? ¿Lavar y planchar? No, yo bailaba en un coro. Bueno, antes de conocer a mi marido ahí. Mira, cariño, ¿quieres un consejo? Pues te daré uno muy personal. Quita tus tarpas de mi ropa interior, ¿entendida? La que sí tenía experiencia, en cambio, era Catherine Zeta-Jones, la otra protagonista. He recibido la instrucción adecuada desde los 4 años. Catherine fue cantante en un grupo en el Gales de su adolescencia y había participado en Londres en musicales como La Calle 42 o Annie. Fue divertido, pero interpretar a Velma también fue duro. Una de las cosas más complicadas fue mostrar el personaje a través del baile y la canción, porque el espectador tiene que conocer a Velma antes de que haya abierto la boca. El baile y el canto es una extensión de su personalidad. Más que duro, fue interesante y divertido, y lo haría de nuevo. And all that jazz. Start the car. I know a whoopee spot where the gin is cold, but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl, and all that jazz. En Chicago, Catherine Zeta-Jones da vida a una cantante que coincide en la cárcel con la nueva reclusa. Ella también está allí por asesinato. Mató a su hermana y a su marido después de pillarlos infraganti. Abro la puerta y veo a Verónica y a Charlie
haciendo el 17, el salto del águila. Bueno, me produjo tal conmoción que perdí la cabeza y no recuerdo nada. No fue hasta después, cuando me lavaba la sangre de las manos, que supe que estaban muertos. Entre las dos mujeres surgen enseguida los celos y la rivalidad, y más aún cuando aparece el tercer vértice de esta historia. Señoras y señores, presentamos al Pico de Oro, al príncipe de los tribunales, al único, al incomparable, Billy Flynn. Richard Gere, a quien hoy tenemos por partida doble en el programa, es el abogado que las defiende. Muy bien, esto es lo que voy a hacer. Conseguiré que el nombre de Roxy aparezca en la primera plana de todos los periódicos. La asesina de moda más encantadora de Chicago. Ese es el enfoque que busco. Y anunciaremos una subasta para recaudar fondos para su defensa. Comprarán cualquier cosa que haya tocado, cualquier cosa. Tus zapatos, tus vestidos, tu perfume, tu ropa interior. No sé qué, y mis discos. Como el que sonaba cuando maté a ese cabrón. No he oído nada. Y no es que no tuviera motivos para hacerlo. El actor tenía algo de experiencia previa en musicales cuando era joven, pero tampoco estaba acostumbrado al género. No obstante, resuelve con soltura sus números, bailando claqué y cantando con un timbre que, si no memorable, al menos no resulta desafinado. I don't care about expensive things, cashmere coats, diamond rings, don't mean a thing. All I care about is love. That's what I'm here for. I don't care for wearing silk cravats, ruby studs, satin spats. Don't mean a thing. All I care about is love. Los tres protagonistas trabajaron durante semanas ensayando los números musicales, ya que tenían que ser ellos, sin dobles, los que los interpretaran. Fue un rodaje duro, pero muy feliz, como contaba Richard Gere. Chicago was without a doubt the most fun I ever had making movies. Chicago fue el rodaje más divertido de mi carrera, sin duda en parte porque me devolvía a mis comienzos cuando actuaba en Nueva York, haciendo musicales, pero sobre todo por Rob Marshall, un director tan hábil y generoso que supo crear una atmósfera maravillosa en el plató. Fue pura diversión desde el principio hasta el final. Además de las canciones que ya aparecían en la obra musical original, compuestas por Kander y Ebb, los mismos autores de Cabaret o Funny Lady, se escribió una nueva canción con la nada disimulada intención de concursar por el Oscar. Se titula I Move On y la cantan a dúo René y Zeta Jones. La canción no ganó la estatuilla, pero Chicago fue la gran triunfadora de la gala de los Oscars de 2003, llevándose 6 premios, entre ellos el de Mejor Película y Mejor Actriz Secundaria para Catherine Zeta-Jones. También fue un éxito en taquilla. El público conectó con el espectáculo y llenó los cines. Señoras y señores, solo quiero que sepan cuánto me halaga que hayan venido a verme. Sí, la señora Harley les agradece. Verán, yo era una polilla aplastada por el jazz. Bueno, una mariposa atrapada en la... Querrán saber por qué me cargué a ese cabrón. Chicago conjuga el musical clásico con un estilo visual muy moderno y demuestra una vez más que no siempre las comedias musicales son superficiales. También las hay críticas sin dejar de ser divertidas. Un gran espectáculo a base de canciones pegadizas, coreografías deslumbrantes y una naturalidad asombrosa a la hora de mezclar el relato dramático con la música. Como os decía antes, Chicago es la única película musical que ha ganado el Oscar en este siglo. A lo largo de los 93 años de historia de los premios de la Academia de Hollywood, tan solo 10 películas lo han logrado. No parecen muchas teniendo en cuenta la importancia del género musical dentro del cine americano a lo largo de su historia. La lista la forman por orden de antigüedad La melodía de Broadway, El gran Ziegfeld, Siguiendo mi camino, Un americano en París, Gigi, West Side Story, My Fair Lady, Sonrisas y lágrimas, Oliver y Chicago. En fin, amigos, me despido hasta septiembre. Portaos bien y seguid viendo mucho cine. Continuará. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
Bueno, Jack Bourbon ya se ha despedido y ahora nos toca a nosotros. Como él ya ha dicho, Sucedió una noche volverá en septiembre y hasta entonces tendremos Sucedió una noche colección, con varios especiales que os hemos preparado a partir de la semana que viene. Ahora nos vamos con nuestra habitual versión de una canción de cine. En este caso se trata de Grace Jones interpretando un tema de la película Hilda, Amado mío. Saludos de Elio Castro y Antonio Martínez y hasta la próxima. Amado mío, love me forever and let forever begin tonight. Amado mío, when we're together, I'm in a dream world of sweet delight.
Cadena SER. La radio.